Bueno, vamos a ir dando inicio y pues ahí todos los que se vayan incorporando, pues si tuvieran alguna duda la vamos respondiendo durante la charla. Primero que todo, agradecerles a las personas que ya se encuentran participando de la charla del día de hoy. Antes vamos a dar inicio presentando un poco los expositores o los conversadores de la charla que estaremos impartiendo. El suscrito les saluda Eduardo Rojas, soy socio fundador de la firma ERP Lawyers. Cuento con una maestría en Derecho de Empresa y tengo desde el 2003 de estar ejerciendo en la rama del derecho. He tenido pues una gran inmersión en el derecho de familia en compañía de mi compañero Daniel Rodríguez, que próximamente voy a estar presentando, y me ha correspondido participar en muchísimos de los casos que vemos aquí en la oficina por el tema de los bienes gananciales y el tema del patrimonio de la familia. Entonces, pues ya tengo varios años de estar participando en los casos que se llevan acá en la oficina y pues va a ser un placer conversar un poquito acerca de las experiencias que hemos vivido también. Nos acompaña también la psicóloga Laura Gutiérrez. Laura ha tenido una participación muy activa con nosotros. Ella, pues, de cierta manera, ha coayudado a nuestros clientes en temas de divorcio o separaciones y es la que ha estado encargada de atender en la parte psicológica a todos nuestros clientes. Ella tiene, pues, vasta experiencia en psicología de familia, ejerce su propia clínica privada y es también profesora con amplia experiencia en universidades, especialmente en la Universidad Latina. Y también nos acompaña Daniel Rodríguez, quien es asociado de ERP Lawyers. Daniel cuenta con una maestría en Derecho en Familia y pues lleva ejerciendo más de 10 años la práctica del Derecho de Familia y es el que está encargado de esa área aquí en nuestra firma. Para nosotros va a ser un placer. Esta es la segunda charla que llevamos a cabo. Hace un mes hicimos la primera charla en base a Derecho de Familia, una charla que pues fue bastante satisfactoria para las personas que estuvieron presentes y la intención es seguir llevando a cabo charlas gratuitas que permitan a nuestros clientes o a las personas interesadas pues estar un poquito enteradas de cómo funcionan los diferentes temas en el derecho de familia. La vez pasada estuvimos tratando el tema de la nueva causal de incompatibilidad que entró a regir este año en el derecho de familia, en el Código de Familia, y hoy vamos a hacer énfasis un poco más general en cuanto a todas las causales que existen de divorcio y las estaremos también diferenciando entre las causales sanción y las causales remedio. Ese es el tema principal que estaremos desarrollando. De igual manera estaremos tocando causal por causal de una manera más genérica, donde también va a entrar la parte psicológica y Laura nos va a estar exponiendo un poquito sobre las repercusiones, efectos que tiene cada una de estas causales en la parte psicológica dentro de la pareja. Le cedo la palabra a Daniel para que nos comente un poquito y nos explique de manera general las diferencias o en qué consiste primero las causales remedio y las causales sanción, para después de eso poder entrar un poquito en detalles sobre cada una de las mismas que están establecidas en el Código de Familia. Muchas gracias de nuevo por estar presentes y esperamos que sea de gran ayuda. Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias, como nos indicó Eduardo, por acompañarnos. Esperamos que esta charla sea de mucho provecho para ustedes. Como bien lo indicaba Eduardo, esta charla es sobre el divorcio y las diferencias que existen entre las causales sanción y las causales remedio. Es importante indicar que las causales de divorcio en el Código de Familia se encuentran reguladas en el artículo 48 y son una lista de ahora 9 incisos, donde cada una de ellas tiene una importancia y cada una de ellas tiene un recorrido importante una tramitación importante. Ahora, ¿por qué causales sanción? ¿Por qué causales remedio? En su momento, el legislador pensaba
que cuando existía un divorcio tenía que ser por una razón de culpa de uno de los dos cónyuges. Por eso establece la causal sanción, porque le impone al cónyuge culpable una sanción a favor del cónyuge, en este caso, inocente, ¿verdad? Por eso nosotros debemos diferenciar entre las causales que son o se ven como un remedio, que se ven como un alivio o una forma de finalizar el vínculo matrimonial y que no es a causa de una falta por parte de alguno de los cónyuges, y diferenciar esas otras que sí se dan a causa de una falta de alguno de los dos cónyuges. Como les indico, el legislador en ese entonces vio las causales remedio como un remedio a una situación que hacía imposible la continuidad de la vida en común, y las causales sanción, que comprendía la existencia de una falta que hacía a un cónyuge culpable y al otro inocente. Vamos a ir también indicando cada una de las causales y por qué corresponde a una causal sanción, por qué corresponde a una causal remedio, y las implicaciones que van más que todo en un tema económico y también de que el juzgador va a indicar que el cónyuge culpable no va a tener derecho a algunas cosas que normalmente se podrían solicitar dentro de un proceso de divorcio. Tal vez, Daniel, antes de continuar y entrar ya en detalle, Laura, desde el punto de vista psicológico, al estar hablándose de causales sanción, causales remedio, bueno, la mayoría de ciudadanos tal vez no tienen esa diferenciación y no entienden entre una causal y la otra. Como sí pueden haber muchas personas, muchas parejas que puedan entender una o la otra, o el otro tipo de causal que en este caso pues estamos explicando. Claro. ¿Qué repercusiones podría traer en las parejas estar hablando de causales sanción a diferencia de las causales remedio? Bueno, muy buenas tardes para todos. Hay algo muy importante acá y es el hecho de poder entender que esos son términos legales, a diferencia de una dinámica de una pareja en donde ambos tienen, ¿verdad?, responsabilidad y ambos han construido lo que hasta hace poco era su relación de pareja, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, esos son términos legales, tenemos que tomar en cuenta la responsabilidad que tienen ambos, ¿verdad?, por lo que ha sucedido en su relación. Y de ahí que es importante, como Daniel va a ir explicando las diferentes causales, que podamos identificar que los dos somos responsables, no es que uno es el más responsable que el otro, independientemente de las causas que se hayan dado. Es un tema bastante amplio, ¿verdad? ¿A qué me refiero yo que somos responsables? Somos responsables de haber permitido, somos responsables de haber realizado, somos responsables de permitir cierta dinámica en la relación de pareja, ¿verdad? Permitir que ciertas cosas se continuaran dando hasta que llegamos al punto donde ya no se puede más y llegamos lamentablemente a esta parte de evaluar las causas, ¿verdad? De por qué el divorcio. Entonces es importante psicológicamente entender que hay muchísimos motivos y factores, los vamos a ir conversando, pero que la parte de responsabilidad va a ser de ambos en un inicio de la relación, ¿verdad? De cómo vamos a permitir que se vaya dando tanto la forma en que nos vamos comunicando como las pautas de relación, ¿verdad? Las pautas de interacción, qué permito, qué hago, qué deje de hacer, qué empecé a hacer y como repito, qué pase por alto. Pero a nivel psicológico y entendiendo, y lo dice muy bien ustedes, son términos totalmente legales el tema de utilizar causal remedio, causal sanción. A nivel psicológico, ¿es la causal como tal la que puede tener mayor repercusiones o definitivamente al poder clasificar estas causales desde el punto de vista legal va a influir
mayormente en la posibilidad de poder arreglar una relación de pareja por una u otra causal, o no necesariamente va a tener ese tipo de influencia, ¿verdad? Sí, cada caso es único, claramente, ¿verdad? Pero sí hay muchas ocasiones en donde podemos sentarnos a analizar cuáles son las causas, ¿verdad? Y hay parejas que han hecho una pausa y han decidido llevar un proceso psicológico antes de firmar un divorcio, ¿verdad? Inclusive para valorar la idea de poder tener la opción de continuar como pareja en los casos que se puede, ¿verdad? O bien porque hay hijos y nos divorciamos como pareja, pero no nos divorciamos como papás. O sea, ahí seguimos siendo un equipo. Lo ideal es que continuáramos siendo un equipo. Entonces, lo interesante de este tema es que muchas parejas que tienen hijos entienden que la terapia va a ser importante en un proceso de separación para ver si hay conciliación y podemos recuperar, ¿verdad?, la relación de pareja, o bien porque vamos a continuar siendo padres y vamos a requerir ese asesoramiento para poder hacerlo de la mejor forma en términos cordiales hasta el resto de la vida, ¿verdad? Porque entonces terminamos de ser pareja, pero continuamos siendo padres. Entonces, psicológicamente sí hay implicaciones importantes. Tal vez ahorita que Daniel los va a ir mencionando, les puedo ampliar un poco más el impacto psicológico que puede tener una causal a otra causal, ¿verdad? Tanto a nivel de pareja como a nivel de hijos. Pero sí es importante identificar que podríamos revisar psicológicamente si definitivamente está la mejor opción para todos. Okay. Yo le tengo una pregunta, se la voy a guardar un poquito ahí, bastante profunda, Okay. diría yo, pero vamos a dejar que tal vez Daniel nos empiece a contar un poquito sobre las causales que hay dentro del Código de Familia, y posterior a eso que nos las vaya clasificando cuáles son causales sanción y cuáles son causales remedio, para después entrar un poquito en detalle en cada una de ellas. Claro. Bueno, empezamos hablando sobre el primer inciso del artículo 48, que es lamentablemente, es uno de los causales que más vemos, una de las causales a las que más recurre, que es el adulterio de cualquiera de los cónyuges. Esto quiere decir cuando hay una infidelidad de un cónyuge hacia otro, ¿verdad? Y volviéndonos a la descripción o al tema de causal sanción, hay que recordar que una causal sanción se califica como tal cuando existe una falta de parte de uno de los cónyuges. Entonces, sin duda, la primera causal de divorcio que indica el artículo 48, que es el adulterio, definitivamente se configura como una causal sanción. Hay algunos detalles de esta causal que generan o que han generado tal vez un poco de controversia en un tema un poquito más de económico y de daño que más adelante podemos ir tocando y que vamos sin duda a empezar a desmenuzar un poquito el tema. Pero la primera causal, como les indico, del artículo 48 es una causal sanción y es el adulterio de cualquiera de los cónyuges. Laura, ¿nos puede ampliar un poco sobre cómo esta causal se da tan a menudo? Pues desde su punto de vista psicológico, cómo eso afecta a las parejas y a los hijos. Sí, claro. Bueno, una situación de adulterio es lamentable, ¿verdad? La mayor parte de las parejas que consultan para terapia psicológica es por una situación de infidelidad, para ver qué se puede hacer a partir de que se dan cuenta de que esta existe, ¿verdad? Y ver si pueden recuperar la confianza, ¿verdad?, en el cónyuge que cometió la falta. Definitivamente hay fases del divorcio y son previas a la firma legal que se da de este, ¿verdad? Entonces, en la parte del adulterio específicamente y en el divorcio en general, pasamos por diferentes fases o etapas,
¿verdad? Por así decirlo, y eso es importante que todos lo tengamos claro. El divorcio en sí es una crisis y como crisis va a generar un impacto, ¿verdad? Hay un sufrimiento previo al divorcio, hay un sufrimiento posterior al darse cuenta que hay un adulterio. Habría que revisar cómo está la relación de pareja antes de que se dé el adulterio, ¿verdad? ¿Qué eran los motivos que están pasando o por los que se dieron la infidelidad? No hay justificación, pero hay explicación para poder entender muchos factores, ¿verdad? Hay un impacto emocional, no solo en la persona que está descubriendo la infidelidad, sino a nivel familiar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, lamentablemente, cuando se dan cuenta de una infidelidad, los hijos están involucrados. Entonces, ¿viste lo que nos hizo tu papá? ¿Viste con quién anda? Velo, ve las fotos que me encontré. Involucran a los hijos en ese proceso, independientemente de la edad, si son niños, adolescentes o adultos. Es un proceso en el que ellos de verdad no deberían de darse por enterados de detalles específicos, porque eso es una situación con la pareja. En muchas ocasiones yo les digo a las parejas, vean, los que se están divorciando son ustedes no se están divorciando de sus hijos y por lo tanto no tienen que entrar ellos en una situación, ¿verdad? De mensajeros, de ver a cuál bando ellos se van, si se quedan en el bando de papá, si se quedan en el bando de mamá. En muchas ocasiones, lamentablemente, a los hijos se les violenta mucho a partir de un proceso de infidelidad, ¿verdad? Por ambas partes. Cada caso es único y el tema es súper amplio, pero el adulterio sí trae bastantes secuelas, ¿verdad? Emocionales, familiares, psicológicas también, en muchas ocasiones también, ¿verdad? Está la autopercepción, autoestima de la persona afectada, ¿verdad? Y pues claramente, y lo más lamentable es que toda la dinámica va a cambiar. Eso en términos generales, ¿verdad? Eduardo, no sé si me querías decir algo. No va relacionada a esta causal en específico, pero aprovechando sobre esta causal, generalmente cuando las parejas deciden acudir a la psicóloga, lo hacen con la intención de salvar el matrimonio, lo hace la persona responsable, por decirlo así, o la víctima, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo funciona con esta causal generalmente en el tema psicológico? Ya cuando acuden es por alguna razón nada más de ayuda para poder sobrellevar todo el proceso del divorcio, o realmente en la mayoría de casos se da la intención de ver si se puede salvar el matrimonio. Bueno, generalmente llegan acá y el comentario que dicen, venimos para que usted nos diga a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, eso no pasa, ¿verdad? En la consulta psicológica, porque en realidad uno no va a aconsejarle a nadie que se divorcie. Lo que uno como psicólogo va a hacer es que la pareja pueda entender la dinámica que tiene como pareja, las situaciones que los han llevado a llevar una relación de pareja como la que están teniendo, y poder identificar las conductas, vamos a ver, nocivas que se están teniendo para la relación de pareja. Pero muchas personas que han pasado por una infidelidad sí buscan la terapia para ver si me fui infiel, es que ella me fue infiel. Podremos superar esto, podemos hacerle frente porque ya se quebró la confianza, ya yo no puedo estar tranquila, ya si ella coge el teléfono ya yo no estoy en paz porque pienso que está hablando con él, o si él se fue para el baño con el teléfono ya yo estoy. Entonces son muchas situaciones que empiezan a generarse, ¿verdad? Y que las personas sí buscan la ayuda psicológica para ver si podemos hacer algo antes de irnos al divorcio, ¿verdad? Lo que pasa es que un proceso de adulterio tiene etapas luego de descubrirse,
¿verdad? Es una montaña rusa de emociones y si alguien que nos está escuchando ahorita ha pasado por eso, sabe de lo que les estoy hablando. Es una montaña rusa de emociones, ¿verdad? De entre enojo, tristeza, cólera, frustración, ¿verdad? Es una mezcla de muchísimas emociones. Entonces ahí se pueden provocar emociones muy intensas, muy convulsas, comportamientos impulsivos, ¿verdad? Yo me di cuenta y le eché toda la ropa en bolsas y se las tiré en el garaje y se tuvo que ir ese mismo día. Y entonces me cuentan que eso pasó, que la persona se sintió muy mal. Entonces hay muchas conductas que podrían ser compulsivas e impulsivas, ¿verdad? De la reacción al darme cuenta. Pero también hay muchas recaídas, ¿verdad? Que aumentan como la sensación de fracaso, ¿verdad? Y los conflictos muchas veces en la pareja, porque por ejemplo, quedémonos con este caso, se da cuenta, le echa la ropa en bolsa, se la tira en el garaje, se va él y a la semana está otra vez en la casa y, por ejemplo, tiene relaciones sexuales. Entonces hay una sensación ahí de culpa, de que entonces, ¿qué está pasando? O sea, sí lo quiero, no lo quiero, pero estoy enojado, no estoy enojada, ¿verdad? O sea, entonces se vuelve muy, eso, hay recaídas constantes, ¿verdad? Esto les hablo en términos generales, cada historia va a ser única y cada pareja va a tener sus situaciones específicas, ¿verdad? Pero en términos generales, tenemos que entender que muchas veces la forma en la que manejamos este tipo de causal como infidelidad es bastante contradictoria y eso nos da una sensación como de fracaso mayor y intensifica los conflictos en la pareja. ¿Ok? Por eso es que muchas personas buscan ayuda, ¿verdad? Y con el tiempo van logrando procesar y entender mucho mejor lo que está sucediendo y pues el camino que quieran tomar. Ahora, y estamos en la primera causal de adulterio, pero sobre cualquier causal, la recomendación siempre es buscar una cita individual como primera parte, o siempre se va a recomendar en un proceso de divorcio que sea ambos el que busquen la terapia de entrada como para poder ver qué soluciones pueden haber o de qué manera sobrellevar este proceso, ¿verdad? ¿Qué se recomienda ahí? Sinceramente, lo ideal sería que cada persona o pareja, si está en una situación así, busque la ayuda psicológica, ¿verdad? Ya sea, podrían decirme, es que yo estoy definitivamente decidida que me quiero divorciar. Ok, está bien, pero si hay hijos, necesitamos un proceso. Y además de que cada uno, él y ella, necesitan un proceso individual. ¿Por qué? Porque el divorcio es sinónimo de mucho dolor. ¿Ok? De mucho dolor. Entonces es una crisis muy fuerte. Es una crisis bastante fuerte. Algunas personas dicen, sí, pero es que desde que yo me divorcié ya yo me liberé. Bueno, pero es que la historia nos dice que hay dolor. La historia nos dice que hay toda una serie de situaciones que se dieron en un día a día, tiempo atrás, que llevaron a esto. Entonces, independientemente del motivo, independientemente de la causal, necesitamos sanarnos. Necesitamos ponernos atención, necesitamos volvernos, porque en muchas ocasiones hay mucha violencia de por medio, ¿verdad? Hay amenazas de por medio, ¿verdad? Hay toda una dinámica, que esa es la parte que ustedes ven, ¿verdad? Como abogados, hay toda una dinámica de lucha de poder, hay toda una dinámica de que yo he escuchado que me dicen, es que yo jamás pensé que él o ella me iba a hacer esto, que él o ella me iba a dejar en la calle, que él o ella iban a, ¿verdad? Entonces hay una sensación ahí de frustración, hay una sensación de me falló, hay una sensación de muchas cosas feas.
Y todas esas cosas feas necesitamos trabajarlas, necesitamos acomodarlas, necesitamos procesarlas para poder continuar la vida. Y con muchísimo más razón si tenemos hijos a cargo. Uh-huh. No, y realmente pues eso se presenta porque muchas veces también tenemos casos donde tal vez hay una causal de adulterio, pero tratan de llevar todo el proceso buscando una opción de mutuo consentimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando tenemos casos de esa índole y estamos en una negociación, en una mesa de reuniones, la mayoría de las veces nos topamos con situaciones donde se vuelve, uno, una guerra de poder y dos, donde se supone que la víctima tiene toda la de ganar porque fue la que sufrió la situación de por qué se está pasando por este proceso de divorcio, ¿verdad? Entonces, en esa parte, y que usted nos ha acompañado muchísimo en muchos de los casos, pues a nosotros hay veces que tenemos que hasta, cuando no están presentes profesionales en psicología, que tenemos que hasta jugar ese papel para ver cómo suavizamos un poco las cosas como para poder continuar con la parte legal. Pero a veces se nos vuelve imposible porque están las dos partes en presentes y no se pueden ni ver el uno al otro, ¿verdad? Entonces, es algo interesante en ese sentido. Exacto. Y muchas veces también hemos topado, y por eso vino la pregunta inicial, de que tenemos la contraparte o la misma parte nuestra que estamos representando y que nos dicen, no, yo con eso no lo acepto porque a mí la psicóloga me dijo que no lo hiciera de esa manera. Entonces, a veces no sé si es parte de la terapia o de la persona profesional que tienen al frente, porque si entramos un poquito más en detalles, hasta el género influye con quién usted se Claro. está asesorando o se está terapiando. Pasa muchísimo a veces con el tema de los jueces. En derecho de familia influye muchísimo si es una jueza o un juez el que está resolviendo a veces y se ha manifestado muchísimo eso. Entonces, es bastante difícil. Eso no debería suceder. Eso en realidad no debería suceder. O sea, yo puedo decir, es que mi abogado me dijo, yo sí puedo decir eso. Es que mi abogado me asesoró y me dijo tal cosa. Pero no podría suceder, es que mi psicóloga me dijo que, ¿por qué? Porque no es mi vida. Es la decisión de la persona. La persona tiene que estar empoderada, segura de la decisión y de lo que está haciendo. No repitiendo lo que yo le estoy diciendo. Eso no es un proceso psicológico, eso no es una terapia y eso no es un procesamiento de información para que la persona se empodere y ponga en práctica lo que ella o él haya decidido, no lo que la psicóloga o el psicólogo dice. Esa no es la idea. No, nos podríamos seguir extendiendo, pero creo que no nos podríamos enfocar muchísimo en eso porque el tema de la charla lógicamente estaba enfocado en poder determinar qué son causales remedio, cuáles sanción. Entonces, mejor, Daniel, continuamos con cada una de las causales para después ya clasificarlos un poquito más en una o la otra que era el objetivo de la charla. Claro, ¿no? Y sin duda el tema del adulterio siempre se va a extender porque es una causal muy común y muchas personas han pasado por eso. Pero bueno, seguimos con la segunda causal del artículo 48, que es el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o bien de sus hijos. Esto va muy relacionado incluso a un tema de violencia doméstica, de otra causal que vamos a tocar un poco más adelante, que es la sevicia, pero esta en específico es la acción en sí de atentar contra la vida del cónyuge o de los hijos, ya sean en común o de los hijos del otro cónyuge. Esto, al igual que el adulterio, pues claramente constituye una causal sanción, ¿verdad? Puesto que hay una falta por parte de uno de los cónyuges, en este caso física, en contra de la integridad de la otra persona. Y es una causal que no en muchas ocasiones se alega en un proceso de divorcio, pero sí acarrea consecuencias, además de psicológicas, pues va a acarrear consecuencias económicas
para el cónyuge culpable en un tema de daños y perjuicios que podría alegar la persona que es el cónyuge inocente, ya que es un atentado ya físico contra la vida y sin duda constituye una causal sanción, al igual que el adulterio como primera causal. Daniel, en esta causal entra como parte de un tema legal si se llega a comprobar la parte penal. La parte penal, pues obviamente ya ahí va a haber la constitución de un delito, ¿verdad? Ya sea tentativa de homicidio o algún tipo penal de esos, pero lo que se tiene que comprobar dentro del proceso de familia es que existió esa tentativa o, como bien dice el inciso, ese atentado contra la vida del cónyuge. Ahora bien, si el proceso penal avanza más rápido que el proceso de divorcio y se tiene una sentencia condenatoria en materia penal donde se indica que la persona es culpable de este delito, pues sin duda se certifica el expediente, se presenta el proceso de divorcio y creo que no sería incluso necesaria más prueba dentro de un proceso de divorcio para declarar, pues obviamente, la disolución del vínculo y como cónyuge culpable a quien cometió el delito. Y ahora la pregunta del millón a Laura. Laura, ¿cómo sobrellevar desde la parte psicológica un tema de estos? Ya ahí sí sería un tema de llevarlo en pareja o realmente para la persona víctima, ¿qué debería hacerse, digamos? Porque ya que atenten contra la vida del otro, poder sobrellevar eso en pareja desde el punto de vista psicológico, ¿es posible? ¿O cómo se maneja eso desde... No, definitivamente ya en esta parte ya entramos en un asunto de violencia, ¿verdad? Y de violencia, cuando llegamos a este punto de causal, es porque tenemos violencia de muchos tipos. No es solo violencia física, sino también violencia psicológica, violencia patrimonial o económica, ¿verdad? Control, posesión. Entonces ya ese es otro tema, ¿verdad? Muy aparte. No, definitivamente en esta causal no atendemos en pareja, ¿verdad? La persona que está siendo víctima no es expuesta a la persona que la está, pues, acosando, amenazando, definitivamente. Y en muchos de estos procesos hay toda una denuncia, no solo de que me quiero divorciar, sino también una denuncia, ¿verdad? Como estamos hablando ya a nivel penal, por una situación de violencia. Y además de eso, probablemente ya se han dado varias notificaciones, ¿verdad? Ya sea en la corte, en los tribunales o bien en la policía, ¿verdad? Porque para que se den este tipo de situaciones ya se han dado varios eventos, ¿verdad? En estos eventos lo que sucede es que muchas veces la persona que está siendo víctima pone, por ejemplo, medidas cautelares para que la persona no se acerque, pero por miedo las quita, las levanta, ¿verdad? Por miedo a que le roben a los hijos, por miedo a que les hagan daño, por amenazas, ¿verdad? Entonces lo ponemos, se la quitamos. Y de un pronto a otro sucede algún otro evento y se tiene que llamar otra vez en muchas ocasiones a la policía viene, se levanta todo un acta, ¿verdad? O sea, esta causal es una causal muy, muy crítica en términos de lo que está en juego es la vida, ¿verdad? No solo del cónyuge, sino también de los hijos. Entonces es bastante amenazante. El problema con todo esto que sucede es que en muchas ocasiones, como les digo, las demandas se levantan, se quitan. Y entonces el agresor puede volver a contactar con la persona, puede volver a acercarse a casa, puede volver a visitar a los hijos. Y entramos en todo un ciclo. Hay todo un ciclo de violencia, hay todo un ciclo, ¿verdad? En la dinámica que se da en situaciones de esta índole y son bastante críticas,
Ok, creo que podría tener más preguntas, pero si no vamos a ir muy lento, apenas llevamos 2 causales y Sí. llevamos por más de la mitad de la charla y no nos queremos quedar trabados sobre el objetivo de la charla. Entonces, Daniel, por favor, continuar. Claro que sí. La tercera causal viene también de la mano de la posible comisión de dos delitos. Eh, bueno, la causal en sí dice la tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge, o la tentativa de corrupción o la corrupción en sí de los hijos de cualquiera de ellos. Ahora, el tema corromper o corrupción va más que todo enfocado a una corrupción emocional, psicológica. Pongo el ejemplo de un caso, si no me equivoco, en el 2012, donde un hombre fue condenado a 10 años de prisión por corrupción de menor de edad, por tres delitos de corrupción de menor de edad, y la acción por la que fue condenada es porque el señor tenía relaciones sexuales con diferentes parejas al frente de las personas menores de edad. Entonces los exponía a ese tipo de ambiente y corrompía a las personas menores de edad. Entonces, esta causal va en ese sentido de la corrupción de las personas menores de edad o de los cónyuges, o también la tentativa de prostituir, ya sea a la cónyuge o al cónyuge o a los hijos. Quien sea determinado como cónyuge culpable en un proceso de divorcio que se establezca por esta causal, pues claramente también va a ser, esto es una causal sanción, puesto que van a haber repercusiones para el cónyuge culpable, ya que está realizando la tentativa de un delito de estos y definitivamente junto con la causal anterior, que es un atentado contra la vida, pues va a tener una repercusión psicológica y emocional aún mayor que las otras causales que hemos estado viendo. Daniel, ¿y qué tan común es una causal de estas? Al igual que la causal de atentado contra la vida del cónyuge, en la práctica no son tan comunes, porque, y dichosamente, diría yo, en muchas ocasiones se logra, pues, diría yo, tal vez frenar o desincentivar por medio ya sea de una denuncia de violencia doméstica o bien solicitando el divorcio por la causal que vamos a ver más adelante, que es de sevicia, que vamos a explicar un poquito ahí la palabra, que no es muy común, pero no es una causal que se vea regularmente en los tribunales. Yo creo que tiene una gran diferencia tal vez en comparación de esta causal contra la de tentativa, en el sentido de que Laura lo decía, generalmente han habido ya situaciones, eventos que se han presentado y generalmente en una causal de tentativa, generalmente hay una demanda de violencia doméstica. En un tema de corrupción o de esta causal que usted indica, no va a haber como un antecedente, como es la demanda de violencia doméstica, sino que tendría que ser algo que se dé en el momento y que no lo pueda uno prever de alguna forma, digamos, como es el caso de esa segunda causal, ¿cierto? Sí, suelen ser hechos un poquito más, digamos que esporádicos y no tan continuos como ya llegar al punto de un atentado contra la vida, que normalmente, como bien indicó Laura, hay un antecedente tal vez de violencia emocional, material, e incluso física, que ya llega al punto del atentado contra la vida del otro cónyuge. Y esto se toma en cuenta, esta causal se toma en cuenta como una forma de violencia que es la violencia sexual. Es correcto. ¿Verdad? Ya sea para el cónyuge o para los hijos. Correcto. Comprende una de las formas de violencia doméstica que existen, o de violencia intrafamiliar en este caso, que sí es la violencia sexual. Okay, si gusta, más bien entramos a esa cuarta, que creo que es la sevicia, ¿verdad? Correcto. Aquí la cuarta causal que indica el artículo 48 es la sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos. Acá es muy importante indicar
que la sevicia es algo que frecuentemente es utilizado en los procesos de divorcio como causal principal de las demandas de divorcio. Básicamente, un acto de sevicia o el acto de sevicia consiste en actos ejecutados por uno de los cónyuges con crueldad hacia el otro y con el propósito de hacer sufrir, ya sea materialmente, emocionalmente, moralmente, al otro cónyuge o bien a sus hijos. Tiene realmente dos elementos importantes que a la hora de demostrarlos en un proceso de divorcio es lo que va a determinar si la demanda es declarada con lugar por la causal de sevicia, que los dos elementos que configuran esta causal son el propósito o la intención, y la intención de hacer sufrir la crueldad en la ejecución del acto. Es decir, que la persona que realice este acto tenga esa intención de hacerle daño, ya sea físicamente, materialmente, emocionalmente o sexualmente a la pareja, ¿verdad? Aquí vamos un poquito al tema que ya tocamos anteriormente, que son las clases de sevicia que existen, que es la sevicia emocional, psicológica y la material o la física, ¿verdad? Aquí, como bien indicaba anteriormente, lo que va a determinar si esta causal es declarada con lugar en un proceso de divorcio es la intención, la intencionalidad de la persona de hacer sufrir o de ser cruel en la ejecución del acto. Y para esto pues se necesitan muchos elementos de prueba. Sin embargo, es una de las causales que más se utiliza en casos de divorcio donde la persona realmente ya se siente emocional o incluso a veces físicamente ya imposibilitada de poder continuar con la vida en común. Laura, podríamos decir que es una de las causales por las cuales más buscan los servicios de psicología. Sí, nada más tal vez es que ampliar ahí porque muchas personas dicen, bueno, que la sevicia la malinterpretan, digamos, con, bueno, que uno tiene que vivir en tranquilidad. Yo creo que estamos en pareja, pues a veces se nos va la paz, ¿verdad? En algún momento. Pero eso no quiere decir que entonces aplica esta causal, ¿verdad? Sino que ya son procesos, actos, perdón, de crueldad excesiva, ¿verdad? O sea, de que uno dice, es que ya la persona está ensañada conmigo, o sea, ya, ¿verdad? No me deja en paz, me mortifica por todo, todo me lo cuestiona, todo le tengo que dar explicaciones, por ejemplo, hay privación de alimentos, hay privación de dinero, hay privación de servicios, inclusive básicos, ¿verdad? Yo he visto clientes que me dicen, bueno, es que la luz está a nombre de él, entonces no la pagó. Entonces estamos a oscuras desde hace un mes en la casa, ¿verdad? Cosas así extremas que tal vez algunos nos pueden como asombrar, pero son situaciones que pasan, ¿verdad? Y es intencionalmente, es intencional, o sea, yo tengo la intención de causarle daño, yo tengo la intención de mortificar, de dañar a esa persona. Y como Daniel decía, con frases, con acciones, ¿verdad? O situaciones por las que yo puedo controlar, manipular a la persona. Y esto aplica muchas veces también, no solo al cónyuge, también con los hijos. Sí, correcto. El concepto de sevicia e incluso como está establecido en la causal es en contra del cónyuge o sus hijos. Ahora, el término o el concepto de sevicia es tan amplio que, como bien decía Laura, puede ser desde una frase que se le diga todos los días a la otra persona, que yo la digo sabiendo que esa frase va a causar un daño emocional en la persona, a como puede ser golpes repetitivos todos los días, que no tiene que ser que la dejó moreteada, pero sí golpes, frases, lo que sea, que tenga esa intención de hacer daño y esa intención de causar
ese daño físico o emocional en la persona. Entonces sí hay que tener muy bien establecido ese concepto de sevicia y que se puede definitivamente utilizar en muchos casos que tal vez la persona diga, no, pero es que él no me maltrata, pero sí es una gotita que va cayendo todos los días que al final sí puede hacer mucho daño. Exacto, puede ser una situación como vista como acoso. Recuerdo el caso de una clienta que vivía esta situación en donde le privaban, digamos, de la parte económica y aparte de eso, la seguía, ¿verdad? Su ex esposo la seguía a todo lado. Entonces ella salía del súper y él estaba parqueado ahí afuera, de sorpresa. Ella salía de la casa de la mamá y estaba parqueado afuera. ¿Verdad? Por ejemplo. Sin duda es una causal sanción, ¿verdad? Porque nuevamente vamos al hecho de que existe una falta de parte de uno de los cónyuges, ya sea hacia el otro o de los hijos, y corresponde a una causal sanción. Es interesante estas tres últimas causales que hemos estado conversando, que son causales sanción, porque las tres de ellas es causal de divorcio, pero pueden tener una participación en los hijos, no directamente entre pareja. Y generalmente es mucho más complicado por cuestiones de temores o por cuestiones de que estoy enamoradísimo y no veo la realidad de lo que está pasando con mis hijos, o enamoradísimo y no veo la realidad de lo que está haciendo mi esposa con los hijos, y muchas veces eso se calla, o no se dan ni cuenta. Entonces, incluir dentro de una causa del divorcio contra los hijos cuesta, diría yo, y que me lo diga Daniel y que me lo diga también Laura, desde el punto de vista psicológico, que tanto se atienden casos en cuando son los hijos los que están sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Porque generalmente al hablar de divorcio uno está hablando de una relación de pareja que puede traer consecuencias dentro de un divorcio para con los hijos, pero que la causal se convierta en una situación hacia los hijos que tanto la demandan. No es, al menos para utilizarla como una causal para establecer el proceso de divorcio, al menos en la práctica no es común, realmente no es común y en lo que llevamos acá en la oficina, pues creo que dentro de los casos de divorcio que hemos visto es algo que siempre hay algún tipo de los hijos en alguna forma se involucran, porque claramente pues es toda una dinámica familiar. Sin embargo, nunca hemos topado con un caso de estos en los que realmente la causal sea en contra de los hijos, ¿verdad? Siempre es entre los cónyuges, pero es el legislador lo que se consideró a la hora de establecerlo de esta forma, es que si no se prevé, no se puede alegar, ¿verdad? Dentro de un proceso. Entonces, simplemente es mejor prever algo, una situación que pueda suceder en contra de los hijos y poder legislar de esa forma porque sucede. O sea, tiene que suceder, pero no es algo que se ve tan común en la práctica. Y Daniel, bueno, siempre el tiempo nos gana y se nos pasa volando, ¿verdad? Yo creo que nos quedan, bueno, ahora con la nueva causal de incompatibilidad, creo que nos quedan 5 causales. Y creo que me atrevo a decir que de dichas causales todas son ya remedio y no sanción. Tal vez como para, uno, me confirme lo que estoy diciendo, y dos, como para que entonces la resumamos un poco, digamos, en el sentido de poder indicarlas rápidamente y tal vez meternos un poquito ahí en el tema más de la diferencia ya desde el punto de vista legal y psicológico de las causales de sanción como tales y de las causales remedios, qué diferencias podemos tener entre unas y las otras, ¿verdad? Claro, y efectivamente le confirmo que las causales que quedan pues son ya causales remedio. Como indico, una causal remedio es un remedio a una situación de pareja que se viene dando y que no necesariamente la situación de pareja corresponda a una falta de uno de los cónyuges. Pueden ser situaciones fortuitas.
Entonces, la causal número 5 es la separación judicial por un término no menor de un año. Ahora, la separación judicial es todo un proceso, ¿verdad? También un proceso judicial que debe haber una sentencia. Es decir, la separación judicial por un término no menor de un año es un año a partir de la sentencia de separación judicial. A partir de eso se puede solicitar el divorcio y es muy importante el elemento de que no medie ninguna reconciliación entre los cónyuges durante ese lapso, ¿verdad? Porque si se da la separación judicial y se tiene la sentencia y en ese lapso de un año existe una reconciliación, esta causal ya no se podría alegar, puesto que existe esa reconciliación por parte de los cónyuges. La causal número 6 es la ausencia del cónyuge legalmente declarada. Es decir, habría que realizar un proceso de declaratoria de ausencia, que es nuevamente un proceso judicial, y una vez declarado ausente a la persona, se puede solicitar el divorcio en vía judicial también por la causal de ausencia y también configura una causal remedio, ¿verdad? Daniel, perdón, y me voy a echar un poquito para atrás, a la anterior, a la número 5, que es la separación judicial. Sí, es un proceso totalmente independiente, o sea, no es que iniciamos el proceso de divorcio para que se declare la separación judicial, sino que se llama proceso de separación judicial. Ahora, una vez cumplido el plazo, podríamos hablar de un proceso de divorcio, del inicio de un proceso de divorcio, o podríamos hablar de una ejecución de sentencia por haber pasado el plazo sin tener que iniciar el proceso de divorcio. Estaríamos hablando de un proceso de divorcio totalmente nuevo. O sea, es establecer un proceso completamente aparte, obviamente aportando como prueba pues la sentencia de separación judicial. Sin embargo, sí es un proceso completamente nuevo donde no vendría una etapa ya de ejecución de sentencia, sino más bien, como les digo, un proceso completamente nuevo en el juzgado de familia. Que podría tener oposición al ser que se está cumpliendo a través de sentencia. Podría tener oposición en caso de que alguno de los cónyuges, como bien dice el inciso, haya algún tipo de reconciliación y lo pueda probar. Pero en sí, la oposición a una separación judicial, cuando no hay una reconciliación, debería declararse sin lugar cualquier oposición porque la causal es muy clara y a partir del año ya se configura la causal para poder solicitar el divorcio. Yo creo que ahí entra un poquito lo que Laura mencionaba al inicio, del reencuentro, que se ven, que tienen relaciones sexuales. Eso interrumpiría de alguna forma el tema de la separación judicial si se comprueba. Sí, correcto. Eso sí lo suspende. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que tiene un año, hay que esperar un año a partir de la sentencia, de la firmeza de la sentencia de separación judicial, un año para poder solicitar un proceso nuevo de divorcio. Y si dentro de ese año existe reconciliación, ya el proceso de separación, de divorcio por separación judicial no podría interponerse. O bueno, se puede interponer y cualquier persona puede alegar, si tiene las pruebas, cualquiera de las partes, que existe una reconciliación y que no podría proceder el divorcio. Y es muy común esto, que vuelvan a empezar desde cero por esas visitas fortuitas que se dan o encuentros, ¿verdad? Lo que pasa con esta separación judicial es que muchas personas, yo he escuchado que dicen es que te permite, digamos, pedir esa suspensión de los deberes de vivir bajo el mismo techo, ¿verdad? De fidelidad y de cohabitación, ¿verdad? Y se crea así un nuevo estado civil, que es el de separado. Entonces ya yo no estoy casado y no estoy separado, ¿verdad? Y ahí empiezan muchos roces en la relación de pareja, porque entonces uno de los dos podría decir es que anda como si ya estuviera soltero, es que anda como, ¿verdad? Si ya no tuviera, y ahí pueden ir llenando la frase. Entonces, eso es lo que sucede con esa separación judicial, ¿verdad? Interacción. Claro. Ok, perfecto. Daniel, si continuamos con los que nos quedan entonces. Claro que sí, creería yo que es la causal remedio por excelencia.
que es uno de los más comunes, que es el divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? Por el mutuo consentimiento de ambos cónyuges. En muchas ocasiones, y que Laura también ahí me pueda corregir si estoy equivocado, en muchas ocasiones hay asuntos de adulterio e incluso asuntos de sevicia que se intentan maquillar a través de un proceso de divorcio por mutuo consentimiento para que el proceso no se alargue. Entonces, en algunas ocasiones hay infidelidad de parte de alguno de los cónyuges, hay algún tipo de violencia y lo que al acuerdo que llegan es divorciémonos por mutuo consentimiento. Entonces, puede ser que en algunos casos se escondan a estos tipos de causales, pero se opta por una causal sanción, donde obviamente el tiempo que se va a pasar entre la firma del divorcio y la efectiva inscripción es muchísimo menor que iniciar un proceso de divorcio por cualquiera de las otras causales. Sí, efectivamente. De hecho, las parejas que han tomado un proceso psicológico de terapia y deciden divorciarse, esta es la causal más común, ¿verdad? Por mutuo acuerdo, porque ya en la terapia logramos limar muchas asperezas, poner, ¿verdad?, muchas cosas en orden y al final decir, bueno, no quiero hacerte más daño, no me quiero hacer más daño y entonces procedemos al divorcio por mutuo acuerdo. Luego vendría la causal número 8, que es la separación de hecho por un término no menor de 3 años. Esto pues también viene siendo una causal remedio. Se podría indicar, sí, pero la separación de hecho es cuando uno de los cónyuges se va de la habitación de familiar. Sí, pero la ley y la doctrina la ha contemplado como una causal remedio, puesto que se debe esperar un plazo de 3 años para, digamos, un plazo de convalidación, digámoslo así, de la causal, y una vez transcurrido ese plazo de 3 años, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por la causal de separación de hecho, e igualmente podría existir oposición por alguna reconciliación o demás, pero tendría que ser probado en el proceso, ¿verdad? Que existe un plazo donde durante esos 3 años, qué sé yo, una reconciliación de 6 meses, entonces va más a un tema probatorio, pero sí viene siendo una causal una causal remedio en este caso. Ok, y por último. Por último tenemos la causal más nueva que fue introducida por la Ley para la Reivindicación de la Autonomía de la Voluntad en el proceso de divorcio, que es la solicitud de una de las partes ante la incompatibilidad de caracteres para poder hacer vida en común. Muy importante, después de transcurridos 6 meses contados a partir de la celebración del divorcio. Aquí y en la charla anterior también entramos ahí un poquito, aquí va a haber polémica, creo, siempre, porque muchas veces un cónyuge culpable podría alegar una incompatibilidad de caracteres esperando que el otro cónyuge no alegue alguna de las otras causales, ¿verdad? Y ya va a ser dentro del proceso de divorcio y dentro del proceso judicial en sí, donde incluso puede ser en una contrademanda que yo alegue un divorcio por incompatibilidad de caracteres y mi cónyuge me contrademande por sevicia o por adulterio, ¿verdad? Entonces, en principio, la incompatibilidad de caracteres entraría como una causal remedio, pero en el transcurso del proceso judicial podría incluso convertirse en un divorcio por sevicia o por adulterio o por alguna de las otras causales que establece el código. Laura, ¿algo que agregar con respecto a este tema de las causales remedio? ¿Podríamos decir que a nivel psicológico son más fáciles de llevar? ¿O qué podría decirnos con respecto a esta diferenciación desde el punto de vista psicológico? Sí, bueno, como dije anteriormente, la terminación del vínculo matrimonial podría ser una de las decisiones personales más difíciles y dolorosas por
que no solo va a afectar a la pareja, sino a todo su entorno social y familiar, ¿verdad? Estas causales podríamos decirles que son menos amenazantes, ¿verdad? Pero no por eso no dolorosas, ¿ok? Obviamente las causales sanción son más amenazantes, ¿verdad? A nivel personal y a nivel familiar. Las causales remedios son más llevaderas, ¿verdad? Pero igual de dolorosas o de impactantes. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y como les había dicho, un proceso de divorcio es un proceso muy desgastante, es un proceso que conlleva dolor, ¿verdad? Hay que asumir todo la parte, digamos, no solo legal, sino también emocional, social, ¿verdad? Familiar. Hay que resolver muchas cosas, con quién se van a quedar los chicos, cuál fin de semana, cuál no, qué días sí, qué días no, la parte de la alimentación, ¿verdad? Ese es otro tema que tocaremos más adelante, la parte de las pensiones, ¿verdad? Custodia de los hijos, menaje de la casa, bienes gananciales, régimen de visitas, pensión alimentaria. Son muchísimos temas los que se vienen con una situación de divorcio, ¿verdad? Muchísimos temas. Entonces, si una recomendación es que no pasen ese proceso de divorcio solo, sino que ojalá pueda ser con un acompañamiento psicológico, porque son muchas cosas las que se vienen y son muchos aspectos los que hay que tomar en cuenta y sobrellevar. Daniel, principales consecuencias. Me imagino que con las causales de sanción, que son las que tienen más repercusiones. La parte afectada. La parte culpable. Culpable. Ok. Esto da para toda otra charla, pero rápidamente podemos indicar que las dos sanciones, para seguir con este nombre, las dos sanciones más importantes que se van a dar para el cónyuge culpable va a ser, bueno, va a perder el derecho de solicitar pensión alimentaria a su favor, ¿verdad? En cualquier causal sanción, esta es la sanción principal. Y luego va a haber también un tema de un cobro de daños y perjuicios, un proceso de daños y perjuicios, amparado también en el artículo 48 bis del Código de Familia, donde eventualmente y con la prueba misma del proceso de divorcio, un juez podría condenar al cónyuge culpable al pago de daños y perjuicios, ya sea por daño moral o daño material, también amparado en el artículo 1045 del Código Civil. Entonces, las sanciones son sanciones económicas para el cónyuge culpable y pueden ser bastante costosas según se desglosen en la demanda. Okay, buenísimo. Bueno, creo que hemos podido abarcar todas las causales y creo que está bastante claro cuáles quedan como causales remedio y cuáles como causales sanción y cuáles son las principales consecuencias de que medie una causal sanción, ¿verdad? En este caso, pues estoy revisando el chat y no veo que haya preguntas. Pero de igual manera, por el tiempo, no tendríamos espacio para responder algunas. Entonces, bueno, hubo una petición ahí de que se pudiera compartir la grabación de la charla. Así lo vamos a hacer con las personas que estuvieron presentes. Y más bien cuando se les envíe, si llegan a tener alguna consulta, pues también de paso vamos a dejar las direcciones de correo tanto de los abogados como de Laura, que nos acompaña en la parte de psicóloga. Entonces, no queda más que agradecerles por la participación. Seguiremos haciendo charlas de este tipo, entonces esperamos que en las próximas también nos estén acompañando y que esta charla pues haya sido de mucho agrado y que haya resuelto algunas de las inquietudes que podían tener en este tema de derecho de familia. Muchísimas gracias a todos y de nuevo muchas gracias por acompañarnos.